No. Secundaria meta por el número 18. Estoy en tres primarias diferentes. Los mismos seres, pero totalmente diferentes. ¿Qué raras son? Mudanza. No, Oye, me digas que algo, güey. Bueno, ya son las 8 de la mañana y vamos a comenzar con la clase de nutrición parenteral. Pues respecto al módulo de nutrición que vamos llevando, pues esa es como la última parte para comenzar con el taller teórico, práctico de los cálculos de nutrición enteral y parental por parte de nuestro profesor titular. Entonces, vamos a abordar solamente a puntualizar la contraparte, ¿no? De lo que ya se contrastó contra la notación enteral, qué puntos en sí considerar actualmente sobre la nutrición enteral, digo parenteral, cuando ya se habló de todo lo que pasa en la fisiopatología, de lo que es la fase aguda del estrés, el paciente crítico, lo que sucede a nivel metabólico y todas las interleucinas y las marcadoras inflamatorias, ¿verdad? La fase de catabolismo cuando comienza la fase aguda, que un momento se vuelve inalcanzable, ¿verdad? Y que posterior bueno, se arregló. ¿Estás tú? Cuando practicaba alpinismo, Estoy escalando. es una de, ¿cómo se llama? ¿En dónde estabas ahí? Allá lo que paga bien yo. Entonces, esa es la agenda que se propone. Vamos a tratar de puntualizar nada más algunas cosas de lo que siempre tenemos, sabiendo que ya pues, se habló bastante de lo que es nutrición. Va a ser por la cuestión de la transmisión. Vuelvo a compartir, vamos a hablar del programa. Como que lo palomeé un poquito, lo torcí un poco. Entonces, la agenda del temario pues abarca las finalidades de la nutrición parenteral, las indicaciones, los riesgos de la nutrición, tanto o sea, contra la nutrición enteral, los riesgos de la parenteral contra los riesgos de la nutrición enteral, el inicio temprano contra inicio tardío, la nutrición parenteral suplementaria, la optimización energética y proteica, y hablar sobre lo que es las complicaciones asociadas en un ejercicio de cálculo nutricional, solamente para esquematizar más o menos el orden de los pasos por los cuales uno tiene que hacer los cálculos, sacar el porcentaje, los requerimientos y posteriormente pues, trasladarlo todo eso a mililitros, ¿no? De las diferentes soluciones, diferentes presentaciones de los multivitamínicos, las soluciones del agua inyectable que se le pone, el tipo de los líquidos que se le van a administrar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no dista mucho a lo que es el concepto de la nutrición enteral. Quizá cuando se habla y se contrasta de qué ruta es mejor, cuándo comenzarla, cuando tiene una complicación relativa o no se alcanzan los requerimientos, cuándo se tiene que, o cuándo lo es mejor, viable, qué tan cierto es todo lo que mal se habla de la nutrición parenteral. Que bueno, a lo mejor cuántos de aquí nosotros es pro nutrición parenteral y cuánto es una persona en particular, pues, pero a lo mejor ya no nos tocó tanto la cuestión de tener un centro de mezclas y preparar las nutriciones parenterales por nuestra propia mano. Ahorita pues ya están los servicios subrogados por parte de no se puede decir comerciales, ¿verdad? No. Cámbiale el nombre, de ciertas empresas, ¿verdad? Donde ya se personalizan y se mandan los alimentos, pero alguien tiene que prescribir esa personalización de la nutrición parenteral. Muchas veces ellas son equipos de nutrición o nutriólogos especializados en la cuestión de la nutrición parenteral, los que pues, tratan de llevar los requerimientos y los demás, y se empieza a relegar esa función del intensivista un poco, porque pues como dicen por ahí, nos están por así decirlo comiendo el mandado respecto a ese punto, ¿verdad? Porque hasta el momento se tenía tan satanizada la nutrición parenteral que pues así como que siempre pues la vamos a pagar la nutrición enteral cuando está escrita, pero pues muchas veces hemos visto
que es poco tolerable, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el paciente de la 14? Que hasta el momento ya lleva, creo, más de 6 días que empezó con nosotros y vomita, realmente no está cargando los requerimientos con ese paciente. ¿Cuándo sería ideal pensar en una nutrición parenteral como para una nutrición complementaria a la nutrición enteral, lo poco que alcanza a adquirir, ¿no? Por aquello de los resultados que muchos estudios han abordado, lo que son días de ventilación, días de estancia en UCI, mortalidad y los sectores tanto primarios como secundarios, aquellos que tienen que ver con complicaciones infecciosas, hipoglucemias, disglucemias, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó que, por ejemplo, no alcanzo a salir aquí, pero la referencia está acá abajo, no se alcanza a ver por la barrita, no sé cómo quitar. Pero pues está Oshima y Pichard en la revista de Critical Care del 2015, pues ellos hicieron una publicación que se diga nutrición parenteral, nunca digas nunca, sobre todo porque de todos los estudios más importantes hablando de la nutrición parenteral y aquellos que tienen pues, mayor peso metodológico, comenta pues que solamente hay uno que se habla sobre las complicaciones y que tienen que ver, tiene que estar relacionado con la forma en la que se administra la nutrición parenteral. En los primeros estudios que resultaba en que había más complicaciones infecciosas, había más complicaciones del tipo de esa índole, ¿no? Y obviamente, pues otros 6 en los cuales se encontró que existía mucha información no concluyente, mucha información controversial, en lo cual, pese a las guías y los consensos de los expertos, predominando en el campo de la nutrición, tanto los americanos como los europeos, pues dejaba mucho, digamos, a la imaginación o qué desear de acuerdo a ciertas guías y recomendaciones sobre la nutrición parenteral, por lo cual la habían un poco segura seguir esas indicaciones, ¿no? Sabiendo los resultados como se iban postulando. Para comenzar con la nutrición parenteral, no es otra más que la administración de nutrientes de forma directa al torrente circulatorio, una técnica que comenzó a utilizarse en los pacientes con fístulas gastrointestinales y paulatinamente pues, su uso se ha ido ampliando en numerosas indicaciones. Consta los primeros hallazgos históricos de que a partir aproximadamente del siglo XVI pues trataban había registros donde se intentaba ya desde el momento introducir nutrientes intravenosos. Algunos otros desde lo que comenzó el siglo XIX, siglo XX, sobre todo entre 1916, pues Harry Benedict y los demás, y incluso fueron al momento criticados por el hecho de decir, no, se van a morir sus pacientes, no se te ocurre meterme, o sea, ¿cómo se meter alimento por la vena, no? O sea, entonces, pues se han encontrado todo lo que es Oshima y Pichard. En ese punto, pues, comentan pues, de que hasta el momento, en su publicación, pues, hace como un recuento, un contexto histórico, hablando sobre eso, ¿no? Sobre cuándo comenzó, cómo comenzó y cómo comenzó posteriormente, habiendo fórmulas más seguras, formas en las que se mejoró el excipiente, formas en las que se mejoraron las bolsas de entrega, donde se evitaba más la contaminación, se disminuyeron las infecciones asociadas al torrente sanguíneo a través de la nutrición parenteral, lo cual se fue haciendo un poco más segura. No quiere decir que es inocuo cualquier cosa. Sabemos que en medicina, pues, hacia algo que sea completamente inocuo, pues no, es incluso hasta la omisión no es tan inocua, ¿no? Muchas cosas se pueden llegar a poner mal por omitir cosas. Entonces, pues esa es la situación. Entonces, el concepto es fácil de entender, ¿no? Es la forma de administrar nutrientes a través de torrente circulatorio. Y en especial, pues el paciente crítico pues está en riesgo de un déficit energético durante su estancia en la UCI. Es una condición que, pues, obviamente conduce a resultados desfavorables. Por ahí se menciona mucho, ¿no? De la máxima, comenta el doctor Omar Quintero, ¿no? Que paciente que no come, paciente que se desnutre, paciente pues, que termina complicándose. Y eso tiene mucho de cierto, por lo menos de manera macroscópica y fácilmente entendible, pues es una situación real. Note que el paciente que de cierta manera llega a un déficit energético durante su estancia en la nutrición de la UCI, va a ser más difícil alcanzarlo posteriormente, o sea, nos va a ganar, nos va a sacar, a lo mejor no parece de manera tan visible, no es tan visible ese fenómeno. A lo mejor se ha comentado en las clases del año pasado, que es como ver un paciente que está corriendo un maratón, pero está acostado, pues, o sea, no lo ves visiblemente todo el esfuerzo metabólico y estrés físico que está teniendo ese paciente, porque lo ves en reposo, pero sin embargo dentro de su cuerpo están sucediendo procesos
bioquímicos que tienen que ver con la fase hipercatabólica, que es decir, está la fase de respuesta al estrés, que es prácticamente graficada en esta no se ve, me pasa un punto. Bueno, se ve aquí prácticamente la composición del cuerpo en cuanto a la totalidad de proteínas, el 100% de las proteínas corporales del cuerpo, y como en el 100% existen dos pacientes, los pacientes con nutrición parenteral y los pacientes sin nutrición parenteral, sobre todo en la cuestión del estudio ese que se vio de que normalmente en la fase pues aguda no se ve tan macroscópicamente figurada aquí, los menos de 28 días y después del 0 y después de los 28 días, pero en la fase aguda los dos pierden a la misma capacidad la reserva energética y el catabolismo de proteínas que son de la constitución orgánica del paciente, que terminan al momento de no amortiguarse esas pérdidas que se están teniendo o frenarse, porque mencionaban también la literatura que gran parte del problema de la nutrición parenteral que se vio es que se les daba demasiado peso, así se pensaba teóricamente, a la administración de carbohidratos y lípidos, o sea, la cuestión de ver más la cantidad energética de darle, pensando que al momento de darle la mayor cantidad de energía, sin considerar las proteínas como tal en la mezcla, podría de cierta manera que el paciente utilizara esos recursos metabólicos de los carbohidratos y los lípidos para que dejaran paz las proteínas como sustrato estructural. Lo que único se dan cuenta es que pues la realidad de todo esto, que muchas veces la teoría o lo demás no sucede en realidad, tanto ejemplificado en laboratorio como tampoco a veces se lleva esas teorías, esas tesis a la cuestión de la práctica habitual por medio de seguimiento con estudios. ¿Qué sucedía? Que al grande rasgo de todo lo que revisé, que el paciente cuando empieza una fase hipercatabólica de acuerdo a la respuesta del estrés, el cortisol, la adrenalina y todas las moléculas de respuesta inflamatoria, pues generan un hipercatabolismo que no se puede frenar de cierta manera ni amortiguar tan solo un poco en lo que es la fase de hipercatabolismo, la fase aguda, hablando de las primeras 48 horas en las que sucede el insulto, ¿no? Que normalmente se cesa completamente la maquinaria metabólica hacia el anabolismo, ¿verdad? Empieza toda la negación catabólica y formar todas las partes, tanto grasas, proteínas y obviamente carbohidratos, el sustrato energético, para poder priorizar esa energía a las funciones energéticas vitales del cuerpo, cerebro, corazón y funciones así. Por lo cual, ese hipercatabolismo que está sucediendo no se pudo frenar tampoco con la nutrición parentérmica, el nuevo tipo de nutrición, haciendo un aporte único de energía. Y no se podía bloquear, lo único que se hacía era complicándose al paciente porque lo forzaba al paciente a trabajar en el metabolismo, el gasto energético, cuando no está el paciente en este momento para poder desentenderse de otras cuestiones vitales y mandar todo al proceso metabólico que también consume energía, ¿verdad? Y que al momento en que tú no solamente le otorgabas energía, ni se bloqueaban las hormonas, ni se bloqueaba el cortisol, la respuesta seguía y solamente el paciente se terminaba complicando. Y a todos los estudios, los resultados de por qué al momento de sobrealimentar los pacientes cuando recién inician una fase aguda podría ser algo perjudicial. En esos estudios la nutrición parenteral vieron que se complicaban más con problemas infecciosos, mayor días de estancia hospitalaria, mayor días de ventilación, y empezó a satanizarse demasiado la nutrición parenteral porque no tenían cuidado de la mezcla. Cuando se empezó a evolucionar todo esto, se dieron cuenta que el problema, el punto estaba en las proteínas, no tanto en la situación, y aún así las proteínas, más que amortiguar o frenar como un medicamento que va a limitar la respuesta inflamatoria, no solamente va a permitir que la reserva magra del cuerpo no termine por degradarse de manera inicial, y lo cual trate de conservar una mayor reserva magra, de tejido magro, músculo y lo demás, al final de la fase, lo cual eso se impactaba realmente en la nutrición, que es lo que se vio directamente en esta grafiquita. Más resumidas cuentas, eso es lo que se entiende en lugar de ver los numeritos, porque pueden ser chiquitos, ¿no? Y obviamente el paciente crítico, para empezar, el estaba hipercatabólico como respuesta a la cual, lo cual dificulta optimizar la nutrición, incluso con fórmulas. Las fórmulas son fórmulas estáticas, como ya lo vimos, y que normalmente son pocas. De las más de 200 fórmulas que existen, y algunas más especializadas, por ejemplo la de Toronto, que sí considera los días de quemado y la evolución en la fase, es lo que no se contempla en las más fórmulas. Aquí te sugieren una fase inicial de que consigues, si no tienes calometría indirecta, que incluso la calometría directa en esta fase es por eso que se aconseja, porque si tú tomas el cálculo de la calometría indirecta, en la primera fase inicial de las 48 horas te van a salir, como dice Ramón, números muy altísimos de darle demasiada energía a este paciente, porque es una fase en la cual, o sea, no es estimable realmente
tanto impacto, sino que trata de que el cuerpo reciba el embate y posteriormente a las 48 horas, al tercer día del cálculo, comenzar con la primera ponderación inicial de la alimentación directa, bajo este sustento, pues. Entonces, por una situación dificulta la optimización de la nutrición por varias vertientes, ¿no? Tanto porque no existe o no tenemos la disponibilidad, más bien, un método asequible a todo de manera mundial para que todos podamos hacerlo de esa manera, ¿verdad? Si proponen a alguien, no, pues pónganse un calorimetría indirecto y háganlo así, pero nos dejan con la fórmula. Y aún así las fórmulas te mencionan que trabajes a 12.5 kilocalorías en la primera fase, después a los tercer días te subas del 50 al 70% y después hasta el séptimo día trates de cubrir el 100% de los requerimientos nutricionales, pero no intentes de esas 25 kilocalorías irte a consumir el 100% en la fase inicial, ni el 70%, vete un poco más bajo, ¿verdad? Porque como lo vimos en la evaluación nutricional, lo que yo les comentaba el día de ayer, la importancia no es llegar a los requerimientos nutricionales de manera intencional en la primera fase, sino que obviamente es la nutrición precoz, la nutrición temprana, por así decirlo, que siempre la que va a ganar aquí, la que va a robarle siempre imagen a la nutrición parenteral enteral, siendo el que estuviera viable el intestino, ¿no? Y que no tiene una contraindicación absoluta para la misma, que en algunos aspectos, como lo vemos en el prisma, ¿verdad?, le gana la convencional del prisma en ciertos aspectos, pero en ciertos aspectos predomina el prisma cuando se tienen ciertas contraindicaciones para la otra, ¿no? Parece similar, ¿no? Y pues el riesgo del déficit energético, ¿verdad? No encontrar la flechita. Y bueno, está la nutrición parenteral como tal, pues hablando sobre la generalidad de nutrición enteral, es la primera opción en pacientes críticos, ya lo sabemos. Dificultades para la nutrición óptima cuando la nutrición enteral es exclusiva, y lo comentaban, ¿no?, que normalmente cuando los pacientes se someten mucho a los protocolos de dieta de nutrición enteral, en ocasiones no se alcanzan los requerimientos que uno trata de alcanzar incluso con una fórmula calculada, ¿no? Y que no se llegan a ponderar esos requerimientos no se alcanzan los objetivos, ¿no? No cubres a veces ni el 25% inicial, no cubres ni el 50 o el 70% en la fase aguda tardía, ni tampoco terminas alcanzando el 100% a los 7 días, ¿no? Es cuando uno, pues, obviamente tiene sus dificultades, ¿no? Y la opción terapéutica segura cuando se vigila y se evita la sobrealimentación. La nutrición parenteral parece ser de esta manera, ¿no? Que puede ser una opción terapéutica segura cuando se vigila y se evita la sobrealimentación, que es donde a los extremos que se tiene que cuidar cuando se inicia, incluso ni siquiera como suplementaria a los 7 días posterior a que no alcance los requerimientos bajo esa indicación, no, porque no alcanza los requerimientos, sino que cuando tienes una complicación absoluta, no vas a de comer y tú eres un paciente de alto riesgo nutricional y a las 48 horas pasando el tercer día, algunos manejan del cuarto al séptimo día en esas condiciones iniciársela, dice ten cuidado, ni lo hipoalimente ni lo sobrealimente, que es el rango de seguridad de la nutrición parenteral y donde se han visto los mejores resultados. Cualquier toque de los extremos es malo para el paciente, tanto hipocalórico por la desnutrición como lo hipercalórico en la sobrealimentación por los riesgos y las complicaciones de la nutrición parenteral. Entonces, pues tenemos estos beneficios, ¿no? Como le vemos sobre la terapia prisma y la terapia de hemodial, la convencional y la lenta continua, pues obviamente hay unos ciertos beneficios y todos tienen sus contrapartes, ¿no? Los beneficios de la nutrición parenteral es que se pueden iniciar independientemente de la función intestinal. Es algo que tú puedes llegar a formular de manera más o menos precisa para poder darle el entendido los requerimientos que uno alcanza, ¿no? La composición de la fórmula puede modificarse según la necesidad del paciente. Uno de los avances que tiene la nutrición parenteral es sobre todo la tecnología y la biotecnología para poder hacer la extinción de los aminoácidos, purificar los mismos, así, toda esa situación que ya se viene muy, muy actualizada, las cosas que han logrado mejorar la calidad de las fórmulas para que sea cada vez más segura. Y bueno, el procedimiento por los riesgos es un procedimiento invasivo necesario para la administración, obviamente lo que es un acceso central, y pues aunque se tienen accesos periféricos, sobre todo las que están con baja carga osmolar y que se pueden poner periféricos, no alcanza uno los elementos totales, no se puede hacer como algo exclusivo
y la nutrición parenteral por una vía periférica cuando el paciente requiere pues un aporte más alto de nutrientes, ¿no? Y obviamente en los riesgos y donde descansa todo lo satanizado que está en la nutrición parenteral sobre el problema de la sobrealimentación y las complicaciones derivadas de la misma, mayor riesgo de hiperglucemia y sobrealimentación. Sobre la nutrición parenteral, pues ya pues sabemos que preserva la mucosa intestinal y su función principalmente es obviamente el aporte inmunomodulador de la nutrición enteral y restablecer la función, cuidar el enterocito y rehabilitarlo, ¿no? Que no termine perdiendo vellosidades, estarlo estimulando, que es una dieta trófica para que esté funcionando y nos ayude la cuestión inmunomoduladora al intestino, y que son de las situaciones por las cuales pues, le gana la nutrición parenteral, recordando que hay ciertas fases metabólicas que suceden al momento de que se cataboliza el alimento, de que el alimento pasa a bolo a la absorción de los nutrientes y la degradación de los procesos enzimáticos. Cuando viene de regreso hacia el hígado y empieza a pasar las primeras fases de desdoblar los nutrientes, pues el gasto energético y todo eso, y pasa por diferentes rutas a nivel del metabolismo hepático. El problema de la nutrición parenteral es que se saltan muchas veces esos procesos y llegan a ser completamente pues, antifisiológicos, ¿verdad? Sobre todo en la producción de hormonas gastrointestinales que sí suceden con la nutrición enteral, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una insulina que me inyecto yo, la insulina que se estimula a través del péptido intestinal y todo lo demás, de los isótopos de insulina, por recuerdo las cargas. O sea, ese tipo de el eje neurohormonal de las hormonas pues, intestinales que controlan el metabolismo, pues está saltado en la nutrición parenteral, lo cual también es un punto en contra de la parenteral, a favor del enteral, más fisiológico, menos invasivo, y la función intestinal limita la velocidad y la cantidad de administración. ¿Es alemán? Alemán platicaba sobre los protocolos, sobre cuando se habla de bomba de infusión continua, hablando de la enteral, que a pesar de todos modos, tratando de garantizar el 100% de la nutrición, cuando se va a un estudio, va un procedimiento corto, ¿no? Y se tarda 4 horas y esa nutrición quedó parada. Sí, cierto, existen protocolos en los cuales dice, el resto, vuelven a recalcular y que pase para 24 horas. Nomás trata de limitar hasta el momento que no sea más de 300 mililitros por hora la cantidad excesiva que al final tengas que dar por tratar de alcanzarlo. No alcanzas más allá de los 300 mililitros. Y aún así, pues, como hemos visto, es difícil de alcanzar a veces algún tipo de pacientes por el gran grado de catabolismo y el grado de estrés. Difícil de modificar la composición de la fórmula, ¿verdad? Sobre todo, pues ya hemos visto que aquí, por lo menos en nuestra unidad, es complicado tener un centro pues, bien que personalice bien las nutriciones enterales, ¿no? Con el adecuado aporte energético. No sé si cuando vieron la clase de nutrición enteral pudieron analizar las fórmulas poliméricas. La mayoría maneja la misma composición estándar, que si te pones a ver la relación de las calorías, proteínas y los gramos de nitrógeno, es más o menos una relación 100:1, aprox. No te lleva a las 100, a las 80:1, porque tienes que añadirle casi no todo el calcio a la fórmula para alcanzar los requerimientos de proteínas, que casi siempre quedan. ¿Dónde? 130. Casi 131. Bueno, la una vez que hice el cálculo me quedó un poquito más abajo. ¿Cuál era el esquema? La bibase. La bibase, ¿no? Es la que tenemos aquí. ¿Dónde? La entrada. Entonces, se dan cuenta que no es una fórmula idealmente para un paciente crítico de decir, ¿sabes qué? Tengo que asegurarle proteínas, porque es lo único que me he visto que se ha modificado mortalidad y lo demás como le hace una parte energética. Cuando calculas las proteínas que le quedan al paciente, estamos sobre 0.6, 0.8 gramos kilogramo día de proteínas al día, lo cual, pues como vemos, es difícil. Entonces tienes que agregarle tu proteína para alcanzar por lo menos el 1.2, 1.5 gramos por kilo día de proteínas a esa composición, ¿no? Y bueno, pues ha habido pues, bastantes estudios donde, les comento, se han identificado varias áreas en las que se han estudiado la nutrición parenteral, hablando si la ruta, ¿no? De nutrición, ¿qué es mejor? Si es la nutrición enteral precoz, ¿cómo les va? La suplementaria, ¿cómo les va? A una hipocalórica, una normocalórica, ¿cómo les va? Únicamente basados en energía, o qué pasa cuando hacemos cálculos de proteína más energía, o sea, considerando y no invisibilizando las proteínas dentro de la fórmula, dándole el mayor peso a la composición, o sea, no de darles más proteínas, sino de ponderar, calcular una cantidad exacta de alcance proteico, 1.2, 1.5, que ya hubo estudios, ¿no? Hay el nombre de uno, es difícil pronunciarlo, pues, que hizo ese estudio, ¿no? Con 1, con 1.2, 1.5 y cómo les iban diferentes composiciones de la nutrición con diferentes grados, y lo que es la nutrición proteica, ¿no? Y pues la mayoría es que
encontramos que no hubo diferencias, y por lo menos en la nutrición parenteral suplementaria hubo reducción significativa de infecciones nosocomiales tardías para la nutrición enteral más la suplementaria frente únicamente a la enteral, que por lo menos fue significativo estadísticamente. Acá de que si hubo diferencias, por lo menos el resultado primario que siempre era mortalidad, no hubo diferencias entre la ruta de nutrición, les va igual, tanto enteral parenteral. En la nutrición precoz, no hubo diferencias en la mortalidad, solamente una duración significativa más corta de la alimentación mecánica, significativamente más con la nutrición parenteral temprana, cuando solamente está indicada y cuando se instala, hablando temprano, a partir del 4º día, cuando tiene una contraindicación absoluta de no utilizar el tracto gastrointestinal. En la suplementaria, pues obviamente las infecciones nosocomiales, y acá no hubo diferencias, ¿no? Hipocalórico con normocalórico, pues la demanda de insulina es mayor en el grupo normocalórico y no hubo diferencias significativas en el nivel de glucosa en sangre, la duración de la ventilación mecánica o la mortalidad. Acá en el primario, por la tasa significativa mayor de infecciones nosocomiales para el grupo hipocalórico frente al grupo normocalórico, lo cual también se encontró que al momento de darles una nutrición mayor hipercalórica, en la nutrición parenteral les iba mal de todos modos. Entonces, es lo que hicieron. Lo importante es una nutrición. Si vas a dar nutrición parenteral, cuida mucho la cantidad de energía, ni hipocalórica ni hipercolérica, solamente la más adecuada y ajustada a través de un método pues lo más exacto posible. Y como vemos, que tenemos pues, las fórmulas de cálculo. Y tan exacto, hemos visto el error, la tasa de error más del 70% que quedan a veces subóptima y que normalmente nadie les pone atención para progresar la dieta de acuerdo a la respuesta del paciente, de la historia natural de la fase de estrés del paciente. Hablando de las proteínas, la disminución del 50% en la mortalidad en los 28 días para el grupo objetivo proteína de energía en comparación con ningún grupo objetivo. Es decir, cuando se mentaliza que a este paciente vamos a darle 1.2 o 1.5 y se cumple esa meta, disminuye el 50% cuando se considera el cálculo de las proteínas sobre el cálculo de la dieta. Y no hay diferencia solamente para cumplir con el objetivo energético. Es decir, si normalmente te pasa a cumplir kilocalorías, es decir, 1800, porque es lo que le toca, sin considerar el 1.2 gramos por proteína de peso, sin considerar ayudarle solamente como a lo mejor nosotros le damos en las puras poliméricas, sin considerar a lo mejor agregarles casinato, que tenemos tampoco no hay. A veces hay, a veces no hay, pues. Realmente no se ve el resultado, por lo menos experimentado, de ese impacto, ¿no? De cuando tratamos de las dietas, pensar en el cálculo proteico y añadírselo a la dieta. Lo mismo pasa en la nutrición parenteral, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, gran parte de las situaciones, hablar sobre nutrición enteral es hablar de Silvana Mariana, la prima hermana, ¿no? Así la contraparte. Que puedes hablar de una y de una tienes que hablar a fuerza de la otra para tener una comparación. Entonces, realmente, solamente puntualizar lo que se encontró en la evidencia y respecto a la nutrición parenteral. Las indicaciones, pues es en cuanto a tal, varias publicaciones encontré la misma tablita. Ilio prolongado más de 3 días, obstrucción mecánica, peritonitis generalizada, carcinomatosis peritoneal, distensión abdominal en la nutrición enteral. Ilio prolongado más de 3 días. Síndrome del intestino corto, infarto mesentérico, resección extensa del intestino delgado, ya sea por esas causas, ¿no? Malabsorción severa, por lesión por radiación del intestino, fístulas de alto gasto, enfermedades inflamatorias del intestino en fase aguda, isquemia espléctica. Y otras generales que como tal no entran aquí en malabsorción severa, solamente son puntos aparte. Tiempo para alcanzar la nutrición enteral completa o oral en más de 5 días, o sea, esas dificultades por disfunción gastrointestinal, no como tal, sino que tenga problemas de ilio, de malabsorción, paciente de la catorce, vómito, intolerancia y que no se alcanza los pimientos en más de 5 días. Así es. Aporte energético insuficiente, hiperemesis gravídica y alto riesgo de aspiración son algunas de las consideraciones como para tal pensar en nutrición parenteral. Aquí siempre nada más se piensa, pues cuándo considerar la nutrición parenteral, que tengo un paciente con una condicación no absoluta, tengo una relativa donde dice, pues sabes que no alcanza los requerimientos calóricos, ¿cuándo sería lo más viable a estos pacientes darles la nutrición, ¿no? Por lo menos en la nutrición parenteral, el inicio, los que son bajo riesgo nutricional, hablamos sobre eso, ya se conceptualiza por qué el ponderar el riesgo, que los que son de bajo riesgo nutricional, ¿verdad? Pues realmente no podemos esperar con la nutrición parenteral hasta los 7 días, ¿verdad? Y la gran mayoría de los resultados, sobre todo otros consensos, esperan, ¿verdad?, que los de bajo riesgo nutricional y que no puede alcanzar los requerimientos nutricionales esos pacientes en más de 7 días, pues obviamente piensen en la nutrición parenteral posterior a esa fecha, a los 7 días.
Pero pues basado en consejos expertos, en un paciente con los que son pues, de alto riesgo nutricional, ¿verdad? O que están realmente malnutridos y la enteral no es posible, ¿verdad? Pues sería iniciar, ¿verdad? La nutrición parenteral lo más pronto posible tras inicio de la UCI. Que gran parte de las dos contrapartes que me encontré era pasando el tercer día, así lo dice, pasando el tercer día, o del cuarto al séptimo día, que es de alto riesgo nutricional y no lo hemos alcanzado en su totalidad. Y bueno, pues ahí vienen otras donde casi la mayoría es del tercer al quinto día, del cuarto al séptimo día, un día más, un día menos entre lo que es el 3 y el 4, ¿no? Pero más o menos es lo que dicen diferentes días. Y pues obviamente las consideraciones previas sobre la nutrición parenteral, pues que mantiene mayor tasa de complicaciones en paciente crítico y las complicaciones son asociadas a nutrición temprana. Por ejemplo, en este estudio en New England, pues fue un ensayo aleatorizado pragmático que involucró a adultos con una admisión no planificada, 36 unidades de cuidados intensivos y se valoró ruta, ¿no? Nutrición enteral, parenteral y el apoyo nutricional entre las 36 horas posterior a admisión y continuado hasta 5 días. Es decir, vamos a ver la ruta nada más, pues, independientemente prácticamente de los resultados. Si encontramos diferentes grupos, lo de aquí es que pues no hubo realmente algo significativo en resultados primarios de mortalidad ni tampoco realmente secundarios. Cuando vimos la tablita de la ruta acá, que curaba la ruta, lo más que se vio que en la nutrición parenteral normalmente pues, tuvo menos tasas de hipoglucemia. Evidentemente, de tolerar la glucosa directamente del torrente sanguíneo en los pacientes que incluso tuvieron disfunción gastrointestinal y pues actualmente fueron los resultados. Pero realmente no hubo una diferencia realmente significativa, ¿verdad? En las diferencias que sí lo hubo, fue sobre todo que obviamente comparando el vómito, o sea que tiene que ver la nutrición parenteral y el resultado del vómito, y obviamente era lógico, iba a salir significativo esta diferencia entre los dos grupos, ¿no? Y era prácticamente esa situación, pero entre los dos resultados, pues nada, no hay diferencia significativa en la muerte dentro de los 30 días entre los grupos parenteral y enteral. Menos tasa de hipoglucemia en la parenteral, como vimos contra la enteral, y menor tasa de vómitos parenteral contra la enteral. Será algo súper lógico, ¿no? Pero pues aquí exploraron que la ruta en sí no tiene gran peso, les va igual la nutrición enteral parenteral en ese sentido, no únicamente la ruta. Donde encontraron el meollo del asunto fue ahora sí la composición, la forma de administración y cómo iba compuesta la fórmula, por lo cual pues encontró eso. Hablando sobre el inicio temprano o tardío, pues está este estudio que fue de los emblemáticos citado por Obishima y Pichard, en el que hablaban sobre, pues, nunca digas nunca, acerca de que pues hay cambio de paradigmas, mucha controversia y pues obviamente los peligros de la nutrición parenteral, pues ya los comenté, cuáles eran precisamente y donde uno tiene que poner los focos rojos cuando se usa. Y pues en este ensayo multicéntrico que habla sobre qué onda, temprano o tardío, el inicio temprano, nutrición enteral contra el inicio tardío. El inicio temprano pues era dentro de las 48 horas posteriores al ingreso a la UCI, es decir, ingresa a la UCI 48 horas, o sea, 2 días, y al tercer día iniciaron la nutrición parenteral. Ese es el inicio precoz o temprano. Y el inicio después del séptimo día, un inicio tardío, normalmente se regulan la mayoría de las publicaciones y las recomendaciones de consenso, ¿no? Y pues encontramos lo de que tardía, precoz, sí, ¿no? Of course, temprana y también, y el valor por la curva estadística de P, ¿no? Y tenemos por los resultados primarios, que casi siempre habla sobre lo que es, pues, de muerte en UCI, en hospital, complicaciones relacionadas con la nutrición, hipoglucemia durante la intervención y justamente los primarios y los secundarios, ¿no? Y por total, ¿verdad? Revisando los grupos, pues tampoco digamos que se encontraron cosas diferentemente significativas, solamente en lo que es la duración de la ventilación mecánica, ¿verdad? Si hubo diferencia entre los grupos, lo que es terapia de reemplazo renal, duración de los días de hospitalización y pues realmente y el costo, que también fue otra situación. Y aquí vean, aquí es donde salió que la nutrición parenteral, que probablemente una nutrición parenteral precoz, bien programada, sin hipocalorías ni sobrealimentación de bajo riesgo, el único punto donde pudo haber sido diferente es en los días de ventilación, nada más en los días de ventilación, ni siquiera en los días de estancia en la UCI, ni siquiera en los días de mortalidad, los días de alta, simplemente que invertaba un poco más en sacarlos más tempranamente del ventilador, solamente ahí fue donde mayor impacto.
Y obviamente la razón del resultado desfavorable sobre lo de la nutrición parenteral es la administración excesiva de proteínas por parte de la nutrición parenteral y la producción energética de energía endógena no inhibible, lo que les comentaba al principio, ¿no? Que donde se complican los pacientes es porque por la nutrición parenteral no vas a frenar la respuesta catabólica, o sea, se va a catabolizar el paciente, pero por el momento de conservar proteínas, por el momento puede conservar mayor cantidad de magagramas y pues puedes irle mucho mejor, pero realmente la alimentación excesiva de energía, calorías o tal, no va a inhibir el catabolismo de los pacientes y nos va a complicar nada más. Entonces aquí tenemos el inicio precoz de la nutrición parenteral y pues cuando había contraindicaciones para una nutrición temprana, pues, enteral, ¿no? Y pues un ensayo multicéntrico realizado en los adultos en estados críticos con contraindicaciones relativas con nutrición temprana, y pues esos eran los resultados. Normalmente las diferencias aquí prácticamente fueron relacionadas a los días de la ventilación. Esa es la situación, y que normalmente es cuando les iba un poco mejor, pero que no había al final resultados en los demás, ¿no? Y que por lo menos experimentaban los pacientes al momento de la consulta y seguimiento de los que estaban de alta mayor calidad de vida a los que se les inició la nutrición parenteral temprana, cuando la enteral no era suficiente, ¿no? Que normalmente tenían pues, mejor vitalidad, mayor capacidad funcional, pacientes, mayor recuperación, una tasa de recuperación, menor días de rehabilitación y todo eso, cuando se nutrían suplementariamente, como cuando lo vimos, ¿no? Lo suplementario. Hablando sobre las dos contrapartes, los americanos y los europeos, pues en el caso de una nutrición suplementaria, en caso de contradicciones para la vía oral y la nutrición enteral, y la parenteral debe implementarse entre los primeros 3 a 7 días, es cuando vimos la primera parte, ¿no? Y hay contraindicación para la vía oral y la nutrición enteral, no una contradicción como las que ya vimos, una indicación para la nutrición parenteral, si es de alto riesgo, iniciarse de 3 al 7º día, de manera que pues eso dicen los europeos. Los americanos, como viendo que en la recomendación no hubo diferencia significativa en los resultados clínicos entre la nutrición parenteral exclusiva temprana y la nutrición enteral durante la primera semana de enfermedad crítica, como no se encontró tampoco que la nutrición parenteral fuera superior a la nutrición enteral y no se identificaron diferencias en el daño, recomendamos que la parenteral o la enteral sean aceptables. Entonces se dan cuenta que al momento que uno como clínico o encargado de los pacientes, cuando uno decide le voy a dar una nutrición parenteral, ¿con qué te quedas? Al final, pues, las recomendaciones siempre van a estar muy controversiales. Te va a decir, es que no encontramos realmente que les vaya mal. Y lo único que encontramos mal es cómo la titulas, cómo la administras, qué velocidad, qué requerimiento le estás dando, cómo está compuesta, ¿verdad? La ruta de eliminación, y etcétera, etcétera. Pero los expertos son un poco más cuidadosos y dicen, no, si es de alta nutrición y no alcanzas y tiene contraindicaciones, del tercer al 7º día, dale. Y de acá, no dicen de cuánto es el rango, pero normalmente pues dicen que les va igual la ruta y pues sean aceptables cualquiera de los dos. Hablando de la suplementaria, pues esa es una nutrición parenteral añadida a la nutrición enteral cuando la nutrición enteral por sí sola es insuficiente. Y hablando de este aspecto, se encontró que no hay una contraindicación a la vía oral ni a la enteral, es únicamente suplementarias para llegar y alcanzar los requerimientos calóricos, y que normalmente si no lo alcanzas o es menor al 60% y no los alcanzas en 7 días, trates de considere su uso después de 7 a 10 días y no se puede satisfacer el 60%. Tanto la ASPEN como la ESPEN mencionan acá, el ESPEN dice menos del 50% de alimento calórico durante más de 7 días, pues se recomienda que combinen ya la nutrición enteral para alcanzarlo. Por aquello que decía el doctor Cristian, que también en quebrada ya estaba muy en boga, ¿no? Que apenas llega el paciente y ya también, vamos a todos el día para enterar, ¿cierto? Sí, pero parece que eso fue algo temporal. Tendencias. Una moda. Entonces, pues, pudimos que gran parte de las intervenciones que se hacían, de acuerdo a las publicaciones, hablando sobre respecto a la nutrición suplementaria, pues nos quedamos con lo mismo. O sea, todos están tocando la unidad, el rango interpancítico ahí se mete la caja, se mete tocando la mayoría de pedidos, y realmente no hay una intervención o una diferencia como tal. La única diferencia de medidas de la influencia de la bacteriemia en pacientes críticos con nutrición parenteral y la NP suplementaria. Y creo, esto se ha llegado a subsanar cuando
se controla mejor el desdoble de las bolsas, donde no tienes que estar metiendo tanta mano, cuando se controla la preparación de las mismas, y o sea, cuando se mejoran las cuestiones de los paquetes de seguridad para disminuir la batería asociada al catéter. Y pues total, no hubo diferencias significativas en los resultados clínicos con base a los hallazgos de ningún beneficio clínicamente importante en la admisión de una nutrición suplementaria. Al inicio de la admisión de la UCI, no recomendamos no iniciar la suplementaria antes del 7º día de la admisión en la UCI, ¿no? O sea, a pesar de que en este sentido todavía se apegan a lo que dicen Aspen de decir, ¿sabes qué? Pues si no tienen ninguna contraindicación y no los alcanzado, espérate, dale 7 días y inícialo y complementalo después de 7 días. Y aquí como encontraron que pues no hubo diferencia de los demás, pues se siguen ellos a más de que dicen, pues no hubo evidencia, pero como aquel dice, nadie se ha muerto por trabajar, pero ¿para qué le calamos? Es parecido, ¿no? Doctor discrepa. ¿Para qué le calamos? Mejor nos esperamos, ¿no? 7 a 10 días, la mayoría. Y hablando sobre la cuestión de la proteína de energía óptima y nutrición proteica, pues hubieron diferentes estudios, ¿no? Que les comentaba, Aninstruc. ¿Saben, no? Bueno, aquí pues obviamente fue un centro único, los grupos de estudio fue sin objetivo, o sea, darle de comer integral o IO para integrar. Aquí cuando se tituló proteína y energía, cuando se consideraron en la relación la proteína, las calorías y acá solamente las calorías, ¿no? ¿Cómo se hizo? Ecuación de Hertz-Bennett con el 20% agregado del estrés, 10 para la actividad de calorimetría indirecta y gastos energéticos de manera indirecta más 10%, o sea, se compararon calorimetría y lo demás, ¿no? Y el objetivo proteico, cuando se estableció un objetivo, obviamente aquí, pues 1.2 a 1.5 por peso corporal. Y aquí, obviamente, hubo donde se habló del estudio que hubo una reducción del 50% de la mortalidad a los 28 días para el que se le puso objetivo de proteínas, o sea, para este grupo. Y no hay diferencia significativa en la mortalidad cuando se contempla solamente la energía o cuando realmente no se contempla para nada. Entonces, pues aquí nos da luz un poco la situación de ponerle más atención a las proteínas en la alimentación. Y en la nutrición proteica está el centro único, un estudio observacional donde bajo en proteínas media, 1.1 y alto contenido proteico de hasta 1.5, ¿no? La distribución de los pacientes fue para alcanzar obviamente este tipo de relaciones, se dio enteral y para enteral suplementaria. Y bueno, aquí es gasto energético por calorimetría indirecta. Y pues se fueron también con fórmula, que encontraron obviamente menor mortalidad en la UCI para pacientes con un aporte proteico medio de 24% y menor mortalidad todavía más para los que se consideraron 1.5, el 16% en comparación con los de bajo, ¿no? Que fue el 27%. Entonces se comportó de manera gradual, se morían menos los que les aseguraban un aporte proteico de 1.5 kilocalorías. Sabemos que hay otros estudios, ¿no? En quemado y lo demás sobre qué tanta proteína, y sabemos que por arriba de los 2 gramos de proteína kilo pues ya empiezan a haber ya efectos deleterios de la intoxicación por la misma administración de tanta proteína, ¿no? Complicaciones asociadas a la nutrición parenteral, pues obviamente hay mecánicas, accesos vasculares y la plebitis, y las metabólicas, ¿no? Que tiene que ver con los hiperglucemias, síndrome de realimentación, ¿no? Y obviamente pues aquí rango de seguridad, inicio de 2 gramos kilo para la gluconeogénesis, limitar la infusión de glucosa a menos de 4 miligramos kilo minuto o más de 6 gramos kilo día. Y con los pacientes con diabetes mellitus y críticos, una diferente tasa, ¿no? Pero igual los objetivos de la glucosa, las cosas que tienes que cuidar tanto para uno para otro, y la vigilancia de los nutrientes. Y obviamente, aunque tenemos por parte de técnicos la administración o cómo recomiendan la titulación de nutrición parenteral, de que por pasos, ¿no? Nos vamos mejor por determinar el volumen. Empiezan con las calorías y el volumen y le van restando el volumen, porque pues, muchas veces cuando tienes el componente de querer restringirle líquidos al paciente, pues sí te ponen a parir chayotes porque no te salen las fórmulas, ¿no? Porque requiero tanto, pero para alcanzar tanto tengo que meterle no sé mucho líquido porque no puedo concentrar más las urinas porque las presentaciones que me otorgan son del 10% al 5%, mucho volumen con poca concentración de nutrientes. Y finalmente pues está una forma de calcular la nutrición parenteral, que es un método a base de volumen, ¿no? Y ir bajándole al volumen, o lo más habitual que yo he visto pues es la práctica de irle calculando primero los requerimientos y a partir de los requerimientos al final establecer ya los volúmenes de acuerdo a los porcentajes de requerimientos. Son las 8:44. Damos un repaso nomás así. Sí, ¿no? Falta el taller, ¿no?
Falta el taller. No, el taller Porque eso sí. No, porque no lo va a dar. Bueno, yo le digo, faltan 15 minutos pasando por los comentarios y lo demás. O damos un repaso de qué consideraciones se tienen cuando se calcula con un ejemplo, aunque lo vamos a ver con el para no ser repetitivo, digo. No hay que reiterar. Yo creo que entonces el taller mañana. Para quitarle protagonismo. Pero preguntas para abrir. Yo sí tengo. De la osmolaridad, cuando es periférica, ¿cuál es la osmolaridad que se es permisible? Límites a 900, hasta ese punto. Y que obviamente, como les comenté, pensar en un paciente que requiere una nutrición y que lo tienes con una periférica y que quieres alcanzar un paciente con ¿cuál sería el inconveniente más grande que te imaginas? Pues? La flebitis, la carga osmolar, la vena periférica y obviamente pues las complicaciones a los accesos. ¿Cómo tienes que preparar para, si tú quisieras darle un 100% de lo que requiere el paciente, qué volumen tendría que tener? Muy alto para poder diluir demasiado la carga osmolar y que sea Entonces tendrás que estar muy diluido en la preparación para alcanzar esa osmolaridad que tú dices. Y es un inconveniente, pues en los pacientes pues no les puedes dar líquidos de manera, pues... Ya tiene propo, ya tiene todo esto. Entonces pues no es tan conveniente cuando tienes un paciente que tienes que restringir los líquidos, ¿no? Entonces pues es una cosa que va en contra. ¿O sí? ¿Les no cae bien periférico? Sí, pero te digo que el hemocampeón periférico, digo que te limitan hasta una carga osmolar permisible de 900 y que para poder disminuir esa osmolaridad, porque la osmolaridad está dada por la carga de solutos en la solución y queremos tener una menor carga osmolar, tenemos que meterle mayor líquido para diluir tanto eso y sean, a lo mejor para alcanzar 2000 calorías tenemos que meterle 10 litros, ¿no?, de nutrición parenteral porque está muy diluida para que sea esa, pero para eso mejor el acceso central y puedes tener una mayor permisibilidad para utilizar nutriciones parenterales con mayor calorías, con mayor concentración, con mayor osmolaridad. Yo encontré que, por ejemplo, la nutrición parenteral, me encontré un algoritmo, pues tú eres el paciente y no alcanzas a comer más de 2/3 de lo que tienes planeado por vía enteral, por menos de 7 días no vas a alcanzar tu meta, entonces puedes pensar en un pico, una vacila. Sí, exactamente. Una nutrición parenteral periférica, y si es más de 7 días, pues entonces ya lo cambiarías a un terreno central. Imagino que eso, pues son pacientes, a lo mejor nosotros siempre tenemos pacientes con central, no a fuerzas, pero pues hay muchos contextos, pues, que a lo mejor el paciente tiene agotamiento de accesos, etc. Hoy en la hay muchos pacientes que normalmente, paciente crónico, de aquellos que ya están en catabólicos, con algún CA o algo más, y que lo están nutriendo y que no tienen una aporte enteral, que medio come, medio veces y medio no, si le colocan un vacilar y le están nutriendo para enterar con la vacilar, y no son pacientes en UCI, pero son pacientes a lo mejor en piso o ambulatorios, entonces están con su nutrición parenteral por un acceso pues, axilar, o sea, van a la vacilar y llegan, nos metemos a la axilar y parte circular con un pic largo. Luego la moda de la nutrición parenteral es la continua, que somos nosotros, o con horario que se usan los pacientes ambulatorios. Y al contrario, ya le pusiste tu nutrición parenteral, ya lo operaron del abdomen, ya se resolvió la integridad intestinal, ¿cuándo se la quita? Probablemente cuando alcanza los requerimientos, cuando se restablece la viabilidad intestinal. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues cuando te dice el cirujano, no, pues ya le podemos empezar a dar de comer y empiezas a darle con agüita y todo eso, entonces no va a nutrir. Pero cuando tienes la paciente con nutrición parenteral, ya le empezaste la tolerancia a la dieta enteral. ¿Cuánto tiene que tener de tolerancia? ¿Cuánto el aporte total de calorías le estás administrando por vía enteral ya para poderle suspender la nutrición parenteral? Probablemente lo que yo encontré en la criteria de lo contrario es el mayor, o sea, garantizamos el 70% del aporte nutricional. 50 los que mencionaban eran los americanos y los que iban un poquito más altos eran los europeos. Porque así tuve yo un paciente, ¿no? La uno que yo tenía. Pues de hecho, eso fue la indicación. O sea, son situaciones de la vida real, pues. Ahí tenemos casos. El paciente ya garantiza el 100, el 70, el 50, más de 50 dicen algunos que sí, más de 50, vamos, algunos dicen que garantiza más del 60, el 65%, comienza ya a pensar en retirarle ya la nutrición parenteral. Bueno, a lo mejor ya por la pregunta ya no te dejaron, después ya fue
complicaciones, ¿no? Por ejemplo, está la colestasis, que te puede dar por la nutrición parenteral, el hígado graso. Yo creo que el hígado graso se presenta antes, ¿no? Que la colestasis. Es el hígado graso de 10 semanas y la colestasis puede ser después de 2 o 3 semanas de nutrición parenteral. Y pues va a haber aumento de transaminasas, aumento de bilirrubinas. Y de lo que dice Alemán respecto a la monitorización, cada cuando le pides exámenes de laboratorio y qué le pide. Normalmente al inicio de la nutrición parenteral, pues se les toma un perfil, por ahí dicen metabólico, que incluye nutricional, que incluye pues todas las proteínas séricas, ¿verdad? Y de eso también lo que son el perfil de lípidos, ¿no? Los triglicéridos, el colesterol total, HDL, LDL, ¿verdad? Desde proteínas de baja peso, de baja densidad, pues, que es lo que más o menos se pide. Pero por ejemplo, transaminasas, de lo que dice Alemán, ¿cada cuándo le vas a pedir transaminasas? No, a los 15 días, ¿no? Bueno, normalmente tú inicias y cada 72 horas, cada tercer día, normalmente lo puedes estar pidiendo. Pues tú porque estás en la terapia intensiva, pero imagínate que es un paciente en piso. Pues cada semana. Cada semana. Obviamente, si es un paciente con inestabilidad, que está tratando por alguna situación, le vas a pedir conforme vaya necesitando, ¿no? Pero para hacer el monitoreo nada más puramente del monitoreo de la nutrición parenteral es cada semana. Obviamente porque cambia de acuerdo al contexto del paciente y complicaciones esperadas. Si yo pienso un paciente con realimentación, tengo que primero antes de empezar la NPT cómo están los electrolitos para primero hacer una corrección de electrolitos antes de iniciar la NPT. Y a corto plazo inicia la NPT y a las 24 horas ya se piden electrolitos o menos, ¿no? Desde el inicio de la NPT, porque puedes esperarte los cambios en el fósforo, el calcio, de manera precipitada a las 24 horas y no quedarse con la regla de que las 72 horas o hasta la semana voy a pedir, porque hay pacientes que han caído en paro precisamente por esa dicha situación. Sí, a lo mejor en ese caso que tú estás sospechando de que el paciente puede desarrollar la realimentación, pues no te esperas ni un día en pedirle los electrolitos. A lo mejor a las 8 horas, 12 horas ya le estás pidiendo electrolitos. Y respecto a los suplementos de vitaminas que no pueden ser administrados allí en la nutrición parenteral, ¿hay alguna vitamina en especial que tendríamos que administrar de manera periódica? O sea, tienes tu paciente con nutrición parenteral y si tiene 2 semanas, le toca su dosis de tal vitamina. ¿Vitamina D? No. Tiamina, ¿no? Y sobre todo que el reglamento de tiamina pues tiene que ser una de 100 miligramos casi que no se hace la... O te lo pongo así más fácil para poder tomar la respuesta. Un paciente que tiene antibióticos, tiene ya 2 semanas con antibióticos, 2 semanas con la nutrición parenteral. ¿Qué vitamina crees que le pudiera hacer falta? La K, pues, precisamente por la cuestión de la cuestión de lo que hacen la chamba las bacterias, ¿no? De hecho, tendrías que ponerle folato. Y es que, como le digamos, como no, aunque queramos hacerla completamente con una nutrición es antifisiológica y normalmente hay muchas cosas, micronutrientes, elementos traza que no van incluidos en los oligoelementos que a pesar de que se incluyen, pues normalmente no alcanzan ciertos requerimientos. Por eso que hablamos sobre requerimientos. Si vemos de un cálculo de nutrición así como de multivitamínico, 10 mililitros de multivitamínico en la bolsita y dice, no, pero pues, ¿qué tipo de multivitamínico? ¿Qué incluye? ¿Qué oligoelementos? ¿Qué? La glutamina, los oligoelementos, transferfusin, requiriendo todo, ¿no? Pero realmente en la mayoría no hay que ver lo que no contiene, ¿no? Y pensar en esos huecos de la nutrición parenteral que tengas que ponérselas de manera exógena, como lo vimos en el tema de la insulina, por ejemplo, de ponérselos de la mezcla o mejor hacerle el ajuste de los requerimientos por insulina exógena de un esquema, ¿no? Diferente a instalarlo en la bolsa. La bolsa no pasa nada, casi para nada, a menos de que sea muy necesario, ¿verdad? Por el tema de la contaminación y demás, y que le puede echar a perder la nutrición. La insulina, por eso. Sí. Muy bien. Lo tenía en lo legado del doctor Quintero. Lo tenía en el legado del doctor Quintero. Ok.